Barakata Yahweh, Barakata Yahushai, que es bendiciones al Padre y bendiciones al Hijo, al Padre que el mundo ignorantemente llama a, a Yahweh, perdón, el Dios que, que el mundo ignorantemente llama Dios, y a su Hijo que el mundo ignorantemente llama Jesús. El tema de hoy, Shalom, que significa paz. El tema de hoy es capítulo 1, la palabra mundo, Ian. Porque hay una controversia en el mundo hoy en día y no entienden las escrituras porque el Señor no le abrió la mente para entender las escrituras. Y una forma de que usted tiene que aprender las escrituras es que tiene que tener un maestro. Este libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Y para entender eso, tiene que entender que el Señor solamente murió para la nación de Israel, que son los llamados morenos, los latinos y los indios norteamericanos de descenso moreno e indio. Que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso tiene que tener un maestro. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. So, para usted poder entender la palabra, el Señor tiene que levantar un maestro para que le enseñe. Pero ese maestro tiene que ser enviado por Yahweh Bashem Yahushai, que son los nombres hebreicos del que el mundo ignorantemente llama Dios y Jesús. ¿Ok? Y esta escritura aquí, el libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 7, dice, dice sabiduría antes todo. Adquiere sabiduría y antes toda tu posesión adquiere inteligencia, porque si no tiene la inteligencia, si no tiene la inteligencia o el entendimiento de las escrituras, no vas a poder entender lo que habla de lo que las escrituras están hablando. Ahora, como el tema de hoy es capítulo 1, la palabra mundo, Ian. Cuando usted lee la Biblia y cuando usted lee la palabra mundo, usted está leyendo la palabra mundo en el lenguaje español. Y en el lenguaje español, ¿cómo se llama? Es en el lenguaje español, de un momentito, es el sentido es ancho, un sentido ancho, ¿ok? ¿Por qué? Porque no entienden lo que está escrito, porque tiene que ser explicado por un maestro. Ahora, cuando usted busca la palabra mundo tiene muchos sentidos, pero vamos a leer aquí en el libro de Mateos 24, porque hay como 4 diferentes tipos de mundo, porque usted tiene que saber que las escrituras fueron escritas en hebreo y en griego antes de que fueron trasladadas a los diferentes lenguajes. So, cuando usted va para atrás al lenguaje hebreo y el lenguaje griego, entonces le da el sentido verdadero de ciertas palabras. ¿Ok? Este es el libro de Mateo 24 y 3. Estos son los discípulos cuando vinieron a Yahushai, que el mundo ignorantemente llama Jesús. Y sentándose él en el monte de las olivas, este Yahushai, el Mesías, se llegaron a él los discípulos, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Porque ellos querían saber cuándo era el fin del mundo, porque ellos supieron que cuando el Mesías vino,
y se fue para atrás el padre y tornaba para atrás, le iba a dar el reino para atrás a la nación de Israel. Es más, antes de que lea ahí este libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 6, y dice: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el, el reino a Israel en este tiempo? So ellos supieron que cuando el Mesías se levantaba, que él le iba a dar el reino para atrás a la nación de Israel, pero no entendieron que ese no era el tiempo. Por eso fue que le preguntaron en el libro de Mateo, capítulo 24, le preguntaron, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Ahora sí, buenos días. Ahora sí, si uno lee eso sin entendimiento, se cree que está hablando del fin del mundo entero, pero no está hablando del fin del mundo entero, porque el mundo entero no va a ser destruido. Este libro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Esta tierra siempre va a estar aquí. El Señor no va a destruir el mundo entero, sino que va a destruir el mundo de los que están gobernando hoy en día. Y ese mundo de los que están gobernando hoy en día son los llamados blancos, que se llaman Esaú o Edomitas en la Biblia. ¿Ok? Vamos para atrás a Mateo 24 y dice, cuando usted busca aquí la palabra mundo tiene muchos sentidos. Y yo tengo aquí, deme un momentito, aquí tengo ciertos mundos, porque cuando usted busca la definición de la palabra mundo, tiene muchos diferentes sentidos. Ahora tiene el viejo mundo, tiene el nuevo mundo, tiene el mundo de los animales, el mundo de los peces, el mundo latino, el mundo americano, diferentes mundos, mundo europeo, mundo de flores, mundo oriental, mundo occidental. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor cuándo será el fin del mundo, de qué mundo ellos estaban hablando, porque los que estaban gobernando en aquel tiempo eran los romanos, y era el mundo de ellos porque era el tiempo de ellos gobernar. Ahora, para usted poder entender eso más, tiene que ir a la palabra mundo en griego, que es la palabra ian. ¿Ok? Como usted ve aquí, la palabra ian, cuando usted busca en la concordancia, dice G165, que es la palabra griega en la 165 palabra en la concordancia griega. La definición dice para siempre una edad interrumpida. Y eso es lo que significa el sentido de cuando los discípulos le preguntaron al Señor, aquí, Mateo 24 y 3, dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Cuando yo le pidieron el fin del mundo, estaba hablando del fin del mundo de los llamados blancos, de los edomitas. Tiene uno que entender el sentido de la palabra, pero tiene que ir para atrás tiene que ir para atrás al lenguaje en que estas palabras fueron escritas primero para poder entender, porque si no, no van a entender el sentido de la escritura. Ahora, cuando baja aquí abajo otra vez, a Ian, para siempre, una edad interrumpida, la perpetuidad de tiempo, la eternidad, el mundo, universo. Yo le puse una X aquí porque esto no es verdad, no es un mundo, no es el mundo entero ni el universo, pero el sentido es una edad interrumpida, periodo de tiempo, la edad, porque cuando usted va para atrás a la escritura, el Señor le dio ciertos tiempos para los diferentes reinos e imperios a gobernar en la tierra.
Creo que eso es Salmo 75:5, sí. No levantáis en alto vuestro cuerno, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Solo el ensalzamiento viene ¿por quién? Por el Señor. Deme un momentito aquí, perdón. Ok, el ensalzamiento viene por el Señor. Dice, porque dice, más Dios es el juez, o Yahweh es el juez, a este abate y a aquel ensalza. So, el que el Señor quiere que gobierne, él gobierna. El que el Señor no quiere que gobierne, no va a gobernar. So, este mundo que estamos hoy en día, cuando usted va para atrás a Daniel capítulo 7, el Señor le dio todos los diferentes imperios que iban a gobernar y el tiempo cuando él iba a venir para atrás. Y el último imperio que iba a gobernar era el imperio romano. Ahora, hoy en día, América y Europa y esos países edomitas, ellos también son, son el reino, el imperio romano revivido. So, estamos en la última parte del gobierno de los edomitas y eso es lo que es el sentido que los discípulos le estaban preguntando al Señor Yahushua en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 3. Ahora, otra escritura que le explica eso es el libro de San Marcos capítulo 10 y versículo 30. Déjame ver. Ok, vamos a leer un poquito más arriba, ok. Marcos 10 y 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. So, Pedro le estaba diciendo al Señor que ellos dieron, dejaron a todo por atrás para perseguir al Señor y para hacer la voluntad del Señor. So le dijo, ¿qué vamos a recibir? Porque hicimos todas estas cosas. Y Yahushua le dijo, y respondió Yahushua y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermana o padre o madre o mujer o hijo o heredades por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. So ahora cuando usted lee en el libro en el libro de Mateo 24, cuando dice mundo, la palabra debiera ser siglo. ¿Ve? Porque un siglo es una edad interrumpida, como leímos aquí abajo, aquí, Ian, para siempre, una edad interrumpida, la perpetuidad de tiempo, la eternidad, periodo de tiempo. So ese era el periodo de tiempo que era el gobierno de los romanos que estaban gobernando en aquel tiempo, que todo, cualquier europeo allá afuera es, son la misma gente y son edomitas. So el tiempo de ellos está cercándose para que ellos caigan y nosotros subimos para arriba. Ok, y si puedo encontrar la escritura en el apócrifo, se lo leo para la última escritura. Ahora, otra escritura, y usted ve aquí, cuando lee la palabra siglo, aquí dice G165, que es Ian, igualmente que leímos ahorita. Ok, ahora la próxima escritura es Romanos capítulo 12. Voy a empezar el versículo 1, pero es en el versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que Shalom Akim y Shalom a todos los hermanos y hermanas que están en el comentario, que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro racional culto, y no os conformes a este siglo, ¿ve? Ahora, este siglo, cuando usted lee en inglés, dice este mundo, y en ciertas partes en español dice mundo, pero la palabra griega ahí, otra vez, cuando usted toca aquí, G165 es Ian,
y que le leímos que la palabra Ian es para siempre, una edad interrumpida, la perpetuidad de tiempo, la eternidad, periodo de tiempo, la edad. Y eso es lo que significa. Pero ahora si lee sin entendimiento, se va a creer que está hablando del mundo entero y no está hablando del mundo entero. ¿Ok? Y en estas lecciones van a ser 4, el Señor lo permita, le vamos a enseñar a los diferentes mundos en griego para que sepan de qué se tratan esas diferentes escrituras, porque no, otra escritura que usan que corrompen es Juan 3:16, que habla del mundo, pero esa es otra palabra diferente griega y el Señor lo permita, el próximo capítulo, la próxima lección va a ser sobre eso. Van a ser las 4 diferentes palabras griegas para la palabra mundo. Ok, aquí dice, y no os conformes a este siglo, no se conforme a esta edad, porque esta edad en que estamos, el Señor va a destruir a esta edad a los edomitas, a los llamados blancos, y va a poner para atrás en gobierno a la nación de Israel, empezando con Yahushua, que el mundo ignorantemente llama Jesús, y a su gente, los israelitas, los morenos, los latinos y los indios norteamericanos. ¿Ok? Más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Estamos supuestos a ser renovados por el entendimiento. Y parte del entendimiento es entender que estas palabras que leímos en español y en inglés tienen un sentido mejor o un sentido más de entendimiento cuando usted lo lee para atrás en su lengua propia. ¿Ok? Dice, para que experimentes cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Y cuando usted hace eso, el Señor se agrada de eso porque tienes el entendimiento propio, ¿ve? No como en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos la gente no tenía el propio entendimiento, por eso es que hoy en día leen Juan 3:16, dice que el Señor amó a todo el mundo sin entender las diferentes palabras de mundo. ¿Ok? Ahora, una escritura más es Efesios capítulo 6, y si puedo encontrar uh, es, la otra escritura que le dije, se lo enseño en el apócrifo. Este es Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, que es la palabra del Señor, la Biblia. Vestíos de toda la armadura de Yahweh, que son las escrituras, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y las acechanzas del diablo significa también estas diferentes doctrinas que están enseñando que el Señor ama al mundo entero. Y eso no es verdad. La única nación que el Señor ama es a la nación de Israel. Pero tienes que leer la Biblia con entendimiento para poder aprender eso. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, que son que primeramente son los demonios que el Señor dejó atormentar a la gente aquí en la tierra, significando que entran a tu mente y te tratan de decir diferentes cosas. Y también son estos banqueros internacionales que trabajan con estos demonios para tratar de destruir a la palabra, pero no van a poder destruir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor siempre va a ser de esfuerzo, ¿ok? Siempre va a estar aquí, siempre va a hacer lo que el Señor dijo que iba a hacer. Aquí cuando usted ve a señores del mundo que vemos aquí, G165, que es Ian, que son los gobernadores de este siglo, son los gobernadores de esta edad, de esta edad interrumpida, ¿ok? Y eso es lo que significa. Ahora, déjeme un momentito aquí a ver si puedo encontrar esa otra escritura y voy a terminar la lección con esa escritura. No sé si la voy a poder encontrar ahora, pero si no,
Ah, y creo que la moví. Era en el apócrifo donde dice que Esaú es el fin del mundo. ¿Ve? Y ese es el entendimiento propio de la palabra Ian, mundo en griego. Y mucha gente no entienden eso. Por eso que dicen que Dios amó a todo el mundo, porque ven a la palabra mundo como a todo el mundo y esa es la única palabra que existe. ¿Ok? Ok, eso no lo puedo encontrar ahora, pero la escritura dice que Esaú es el fin del mundo y Jacob es el principio del venidero, que es el gobierno de Israel, empezando con Yahushai. ¿Ok? So, con eso, eso era la lección. La lección se trata de la palabra mundo, de la palabra mundo y el sentido de esa palabra. Y este fue el primer capítulo, la palabra mundo, Ian, que es la palabra que el Señor, pues, es una de las palabras griegas que se traslada en mundo. ¿Ok? So, con eso espero que hayan aprendido algo y con eso les digo, me despido de ustedes, digo shalom y hasta la próxima.